Gloria a Dios. Qué lindo cuando podemos pasar tiempo en la presencia del Señor y recibir aún en medio de la alabanza cuando estamos bendiciéndole a Él y glorificándolo a Él, y que Él aún en esos momentos se tome el tiempo para hablarnos y ministrarnos. Y a Él le encanta. Él es un Dios de amor que le encanta estar con sus hijos. Y cuando le dedicamos tiempo, Él se manifiesta y nos bendice. En esta noche quiero compartir con ustedes el tema morir es vivir. ¿Cuántos quieren morir? Ay, enseguida. ¿Cómo cree? O sea, enseguida, ¿no? Enseguida. Como el tejano que llegó a la iglesia. Usted sabe que en Texas todo el mundo anda armado, ¿no es cierto? Con pistola. Llega un tejano incrédulo a la iglesia y escucha toda la alabanza y dice: me iré con él, me iré con él, me iré con él. ¿Se acuerdan ese corito? Yo no me quedo, me iré con él. ¿Verdad? Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esos coritos? Ay, qué viejos somos. Y este tejano escucha todos estos cantos y todo, y casi todos tenían que ver con irse al cielo. Entonces, como es una iglesia pentecostal, dan tiempo para que los hermanos ahí testifiquen y todo, y tejano levanta la mano, pide la palabra y el pastor dice: pásele, pásele. Y pasó al frente el tejano ahí con sus dos pistolas y se para ahí. Dice: yo soy nuevo, yo primera vez que vengo a la iglesia. Dice: Dios le bendiga, hermano. Ya le llaman hermano y ni es hermano. Y le pregunta a la gente: ¿puedo preguntarle algo a su congregación? Dice: dale, pregúntale. Dice: ¿cuántos de ustedes creen lo que estaban cantando? Dice: amén. Todo el mundo grita amén. Dice: entonces ustedes realmente se quieren ir con el Señor. Amén. Dice: pues párese el primero. ¿Cuántos saben que nadie se paró? A veces nosotros decimos las cosas de diente para afuera y no entendemos el significado de lo que estamos diciendo. En realidad, morir es vivir, si lo entendemos de la manera en que las Escrituras nos lo explican. Y para ello vamos a estar en Marcos capítulo 8. Le voy a invitar, si tiene su Biblia, que busque el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a encontrarnos en esta historia con el Señor Jesús hablando acerca de su muerte. Está anunciando de que va a tener que morir. En el verso 31 comienza esta porción de la historia. Dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Ahora, esto era revolucionario para ellos. Ellos no querían padecer. Nadie quiere padecer. Queremos vivir en victoria siempre. Queremos disfrutar de solo cosas amables. Y en el caso de los judíos de aquel entonces, querían ser liberados del imperio romano, no querían padecer. Él les explica, les empieza a enseñar que era necesario, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Segundo, y que sea desechado por los ancianos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado por los líderes religiosos importantes de esta época. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra rechazo por los principales sacerdotes, rechazado de los intérpretes de la ley, de los escribas. Y es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. Ahora, fíjense todas esas cosas negativas. Y después concluye, ¿y qué dice ahí? Y resucitar después de 3 días. Ok. El plan y el propósito de Dios, que a veces nos lleva a través del sufrimiento y el padecer, siempre termina con el domingo de resurrección. Como decía mi mamá, y aún lo dice: si tu mal no tiene cura, ¿por qué te apura?
Es lo que decía ella. Si tu mal no tiene cura, ¿por qué te apura? Y si tiene cura, ¿por qué te apura? Como el decir, si me da gripe me puedo enfermar de neumonía, y si me da neumonía me puede causar que deje de respirar, y si dejo de respirar capaz de que me muera, y si me muera voy al cielo. O sea, muchas cosas negativas, pero concluyen con una resurrección, concluye con vida. Pero si somos sinceros, ninguno de nosotros nos gusta atravesar las primeras partes que nos llevan a esa resurrección. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que cambies mi carácter, yo quiero ser distinto, yo quiero ser diferente, yo quiero ser más amable. Entonces el Señor te pone en la vida a la persona menos amable, para que tú puedas a través de esa persona aprender a ser paciente, tolerante, amistoso y amable, perdonador. Pero cuando tú recibes a esa persona en tu vida, lo primero que dice es: apártate de mí, Satanás. O sea, le pides al Señor algo y cuando te lo da, porque viene disfrazado. Dios no te dice: te voy a dar a este sinvergüenza para que tú aprendas a ser amable. No te lo dice así, pero te contesta la petición. Él le dice: Señor, yo quiero ser más paciente. Gracias, mi hijo, por esa oración. Te voy a poner en una situación que desespera a cualquiera, con tal de que tú aprendas en medio de ella a ser más paciente. Pero al final vas a ser paciente, vas a tener la respuesta a tu petición, ese fruto del Espíritu va a ser tuyo. Pero queremos sacar del paso lo que nos va a llevar a ser pacientes, ser tolerantes. Yo recuerdo cuando yo primero acepté el llamado de Dios para ir a una tierra lejana a vivir. Algunos se llaman misioneros, van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero no se quedan. Es muy distinto cuando uno no tiene boleto de regreso, de retorno. Y yo recuerdo que me tardé 1 año para tranquilizarme en mi primera asignación, viviendo en el primer país fuera de Estados Unidos a donde Dios me envió. Fue frustrante. Tuve que morir a muchas cosas. El primero fue el reloj. Tuve que morir al reloj. ¿Cuántos saben que en algunos países el reloj no funciona? Usted dice: ¿sí funciona? No, no funciona. ¿Nos vemos a las 7? Sí, a las 7. Por eso dicen hora latina. No, no hora latina. Ya ni es hora latina. A las 7 y a las 11 están llegando. O sea, y uno tiene que morir a muchas cosas. Yo aquí escucho a Jesús hablando a estos hombres, algunos acostumbrados a la pesca, otros acostumbrados a trabajar con personas en situaciones muy difíciles como cobrando impuestos y casos como esos. Y les dice: sabes que es necesario pasar por todas estas cosas negativas, pero voy a resucitar después de 3 días. Esto les decía verso 32 claramente. O sea, Él les estaba enseñando como buen maestro que es Jesús, les explicó con todos los detalles clarísimo. Y entonces Pedro, ¿cuántos Pedros tenemos aquí? No es su nombre, sino la forma de actuar. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, Jesús, vení. Hablemos aparte, déjame explicarte algo. El mensaje que estás predicando en este momento no es bueno. ¿Okay? No queremos oír acerca de que vas a padecer, de que vas a ser rechazado por todas las personas importantes. No. Somos tus seguidores. Somos tus discípulos. No queremos escuchar acerca de que vas a morir. Eso no es un buen mensaje. No es un mensaje positivo. No estás entendiendo. Dice que Pedro lo llevó aparte y lo empezó a reconvenir. Ahora, Pedro pensaba que él sabía cómo deberían de ser las cosas. Y a veces nosotros quizás actuamos como Pedro
Y cuando una situación no está saliendo como lo que nosotros pensamos debe de salir, empezamos a querer reconvenir al Señor. O sea, hablarle al Señor, Señor, quizás no me escuchaste cuando te pedí esta petición. O sea, yo te pedí esto y esto, pero más bien está pasando esto y aquello. No es así, Señor, sino asado. Lo quiero de esta manera. Y empezamos a querer reconvenir al Espíritu Santo y cambiarle la opinión de cómo es mejor lograr lo que yo necesito en mi vida. Y lo que sucedió en ese caso es que Jesús se vuelve y mira a los discípulos y reprendió a Pedro. Sí, el Dios de amor reprende al hijo que no está haciendo las cosas bien y lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, no es que él estaba llamando a Pedro Satanás, sino que en ese momento Pedro se estaba dejando llevar por pensamientos que no son divinos. Podrían ser más bien del enemigo. Le está diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo usa a personas en tu vida para darte consejos que no vienen de Dios. Y Cristo aquí identifica y dice: no, Satanás, tú no quieres que yo vaya a la cruz del Calvario y muera por el pecado de todo el mundo. Por eso tú no quieres que yo padezca y sufra. Quítate delante de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. O sea, esas palabras que son falsas, esos consejos inapropiados, apártate de mí. No quiero escuchar aquellas cosas que no son verdad. Y le aclara a Pedro: la razón por la cual estás pensando así es porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás enfocándote en el propósito de Dios, más bien solo te estás enfocando en el propósito de los hombres. No te estás enfocando en el plan maestro de Dios, más bien te estás envolviendo en los detalles cotidianos de los hombres. Si nosotros leemos las Escrituras, si leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay un propósito de comienzo a fin. No es un libro de ciencias, pero contiene ciencia. No es un libro de medicina, pero contiene medicina. No es un libro de psicología, pero hay muchos buenos consejos psicológicos que se pueden sacar de la Biblia. Hay un propósito por el cual Dios dejó las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Hay un plan desde el comienzo de este universo hasta su conclusión. A veces yo me sorprendo cuántos se dedican su vida completa a hacer algo que va en contra de los planes y propósitos de Dios. Como que si ellos se van a salir con la suya. Y no se dan cuenta que Dios tiene un plan y que ese plan se va a cumplir. Dios tiene propósito y ese propósito se va a llevar a cabo. Yo me sorprendo cuando el enemigo se ríe y brinca y salta y se goza por una pequeña batalla que ha ganado, cuando no se acuerda que la guerra la va a perder. No la va a ganar. Entonces, Pedro en este momento no está pensando en el hecho de que hay una multitud de personas que necesitan que el Hijo del Hombre muera en la cruz del Calvario y resucite. No está poniendo su mirada en eso, sino él está pensando solamente en nosotros, los que estamos aquí ahora, y que nosotros la pasemos bien. Que nosotros podamos mejorar nuestra condición de vida. Yo he visto algo en la generación que nos antecede a nosotros, a mi generación. La generación de mis padres. Mi padre nació en el año 28. Aquellas personas que se criaron durante la depresión, los que vivieron a través de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben de qué generación estoy hablando? Aquellas personas que aprendieron a sacrificarlo todo con tal de que sus hijos tuvieran una mejor vida que la de ellos. Aunque durante toda su vida no puedan gozar ellos de una mejor vida, con tal de que dejen para sus hijos una mejor vida. ¿Quién me entiende lo que estoy diciendo?
Pero hay una generación que existe hoy día que es el del consumismo. Mientras que yo coma, no me importa si otro se queda con hambre. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Que no piensa en la futura generación, que no piensa en los demás, solo piensa en ellos. Aquí vemos algo similar que está sucediendo. Y entonces el Señor Jesucristo, aprovechando la oportunidad de que todos acaban de escuchar, quizás un poco de lejos, de que Jesucristo acaba de decirle a Pedro Satanás. ¿Te imaginas? Porque siempre estaban persiguiendo a los otros. Aunque se fueron a un lado, él, quítate de delante de mí, Satanás, dice, uy, ¿oíste lo que le dijo a Pedro? Y entonces llamando a la gente, verso 34, y a sus discípulos. Hay una diferencia entre ser gente y ser discípulos. Llamando a la gente, a toda la gente que no estaban siguiéndole, y también a sus discípulos, los que estaban siguiéndole, y les dijo, y aquí viene la enseñanza de la muerte es vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta porción que Cristo les enseña, que les comunica, comienza con una declaración de intento o de motivación, de voluntad, de decisión. Dice, si alguno quiere, digan conmigo, quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, ahí está la pregunta. ¿Tú quieres estar cerca de Jesús? ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? ¿Tú quieres vivir como un discípulo de Cristo? Esa es la pregunta. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, él está diciendo, si tú quieres subirte al barco, necesitas hacer esto. Entonces, comienza con realmente escudriñar el corazón de uno y pensar, ¿yo quiero vivir para Cristo? Yo quiero ser un discípulo del Señor. Yo quiero esa vida. El que va a edificar una torre, primero debe de sentarse, dice el Señor, y evaluar si tiene todos los materiales y los recursos necesarios para terminar la obra. Escúchenme, para terminar la obra, no para iniciar la obra solamente. Algunos dicen, no, empecemos con lo que tenemos y por fe la concluimos. Eso no es lo que dijo Cristo. Cristo dijo en su ilustración, el que va a edificar una torre o va a hacer un emprendimiento, primero se sienta y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para concluirlo. Dios no está interesado en los que comienzan, Él está interesado en los que van a llegar hasta el final. Entonces hay que pensar, ¿realmente yo quiero ir en pos de Jesús? ¿O yo solo quiero disfrutar de los beneficios que estar cerca de Jesús ofrece? Yo solo quiero la ayuda económica que los buenos cristianos otorgan a los que están pasando por necesidad. Yo solo quiero, etcétera, etcétera. No quiero empezar a inventar un montón de cosas aquí. Ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? El que se arrima es un arrimado. El que quiere venir en pos de él es distinto que simplemente arrimarse. Y ahí es donde viene, hermanos, si me permiten, ahí es donde viene el roce a veces, quizás hasta la diferencia un poco entre el mensaje que escuchamos el domingo y el mensaje que escuchamos el jueves. Y no es porque estemos, y quiero llamar una aclaración, si todos ustedes fueran personas que no conocen a Cristo, les hablo de cierta forma. Pero este mensaje yo estoy hablando con personas que se supone que conocen a Cristo.
Hello. ¿Verdad? ¿Cuántos vienen el domingo a la iglesia? No, qué bueno. No les estaba preguntando. Yo estaba hablando en número. Vienen, wow, se llena varias veces. Casi 3,000 según los conteos, ¿no es cierto? Vienen el domingo. ¿Cuántos vienen el jueves? Unos 500. Que sí, no es el mismo número, ¿no es cierto? Y el jueves vienen menos visitantes que el domingo. El domingo viene mucha gente visitando por primera vez. Vienen a conocer. Entonces el mensaje toma en cuenta eso. El jueves yo tengo la tarea de hacerlo sufrir. ¿Me entiende? Y estoy estirando la verdad un poco aquí, pero quiero que entiendan. Es que es como entras al cuartel general y ahora vamos a llenarnos de balas para salir y atacar al enemigo y vencer. No que no se provea eso el domingo, no me malinterpreten. Estoy hablando de un enfoque donde aquí yo puedo hablarles un poco más entre nosotros que quizás cuando hay visita. Ustedes saben cuando viene tu familia, tú hablas de cierta forma, viene una visita y no es porque seas hipócrita, es que hay cosas que no se dicen cuando hay visita. ¿Okay? Entonces aquí, cuando escuchas esto y oyes que el Señor está diciendo, mira, no es cuestión nada más de acercarte. ¿Verdad? Porque imagínate, si estás visitando en esta noche, no malinterpretes lo que estoy diciendo, pero si yo le digo, venir solamente a la iglesia para sacar provecho del culto, que es lindo y todo lo demás, pero no te interesa Cristo, mejor no vengas. Yo no voy a decir eso, estoy dando una ilustración. ¿Por qué? Porque prefiero tenerte aquí que en una cantina borracho. Porque tarde o temprano la palabra de Dios te va a aflojar el corazón y te va a ablandar el corazón y vas a entrar en la onda. Amén. Que si entiendan mi corazón, pero a la misma vez yo quiero aprovechar y hablar con aquellos que quizás, como aquel que dice, yo llevo 30 años en el camino. Somos la iglesia en el camino, ¿no es cierto? Yo oigo gente que dice, yo llevo 14 años en el camino. Y yo digo, gloria a Dios, 14 años, 12 años, 15 años, 10 años, 6 años. Que no se escuche decir de alguien, por favor, salte del camino que estorbas el paso. Porque hay quienes están en el camino, pero están bloqueando el camino. ¿Usted alguna vez ha tenido que viajar en un aeropuerto que está lleno de gente? Mira, olvídate del avión. Me acabo de acordar mi experiencia en el metro del DF. Donde salí porque salieron, no porque quise salir. Ustedes me entienden. Salí en esa parada, yo, esa no era mi parada, pero ni modo. Yo era un taco en medio de muchos burritos. No había forma de escaparme. Entonces, si te pones a pensar que si está alguien y dice estoy en el camino, pero están bloqueando el camino, ¿por qué? Porque no están avanzando. Yo me río de muchas veces de nuestra cultura norteamericana. Tú vas al aeropuerto y hay un piso que no se mueve. Por los que no lo saben, hay un piso que no se mueve. Casi todo el mundo conoce ese piso. Algunos están así y piensan que se mueve, pero no. Ok, un piso estático, pero hay un piso movidizo. Para que cuando tú des un paso es como si dieras 3. Porque tú vas avanzando en el aire, tú vas avanzando. Y yo me reí la primera vez que yo vi el letrero que dice los parados y los que caminan. Porque en la estera que estaba yendo rápido, tuvieron que poner letreros en un lado, párese si usted solo va a irse en raite. Y si estás en la izquierda es que vas a caminar. O sea, piso parado donde toda la fuerza es tuya. Párate en la estera y que te lleve. Y entonces donde tú aprovechas el momentum, el impulso y vas más rápido. Si vemos esa ilustración, hay cristianos que están viviendo con su propia fuerza. Y Cristo está diciendo, súbete a la estera. No es por obras, es por la gracia de Dios. Pero camina para que avances. Si tú te paras, quizás te lleve la corriente. Pero si te paras donde los otros caminan, ¿qué van a decir de ti? Y lo que yo he visto en mi experiencia de 30 años de pastor es que los que se paran en la estera normalmente se paran en el lado izquierdo. Le estorban el paso a los que quieren avanzar. Porque están tan arraigados en lo que piensan que es la verdad que ya no les interesa avanzar.
solo quieren disfrutar del viaje. No quieren trabajar, no quieren caminar, pero quieren estar en el camino. ¿Lo entendieron? Esos son palabras profundas, porque el Señor mismo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, esto es lo que tienes que hacer. Son 3 cosas: niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Vamos a ver los 3 rápidamente y con eso concluimos. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Niéguese a sí mismo. Habla de rendir tus derechos, de entregar tus derechos. La mejor ilustración, yo pensé, ¿cómo en esta noche yo mejor puedo explicarles esta exhortación del Señor de negarnos y tomar nuestra cruz y seguirle? Y me vino a la mente Filipenses capítulo 2. Si me acompañan allí, Filipenses 2, verso 5, el apóstol Pablo dice estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que si el mejor ejemplo para nosotros es Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y dice Pablo en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten cómo es que Pablo dice: fíjense en Jesús, Él es el ejemplo nuestro a seguir. Él es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Cristo es Dios. ¿Cuántos saben que antes que Abraham fuese, Él es? ¿Cuántos saben de que nada de lo que ha sido creado sin Él fue creado? Él estuvo en la creación porque Él es el creador. Él es Dios todopoderoso. Aún antes de nacer de la Virgen María, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la segunda persona de la Santa Trinidad. Ahora, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en forma sencilla para la aplicación de esta noche digo: Él no se aferró de sus derechos de Dios. Porque ¿quién le va a dar una cachetada a Dios? Nadie. ¿Le dieron una bofetada a Cristo? Sí. ¿Le escupieron? ¿Le desgarraron su barba y sus cabellos? Sí, lo deshicieron. Dice la Biblia que lo desfiguraron completamente, que era irreconocible ante los ojos de la gente. ¿Tú vas a hacer eso con Dios? No, si no se deja. Pero Él no se aferró a sus derechos, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y cómo se despojó? La forma más sencilla en esta noche, para darle como un aperitivo para que vayan profundizando después sobre ello, es tomando forma de siervo. Siendo el rey, se hizo siervo, sin dejar de ser el rey. Did you get that? ¿Cacharon eso? Dejó de ser el rey, convirtiéndose en siervo, sin dejar de ser el rey. O sea, no se aferró a los derechos de ser rey y se convirtió en un siervo. Vivió como siervo sin dejar de ser el rey. Entonces nosotros, si aprendemos de Cristo, negarnos a nosotros mismos, si es imitar a Cristo en despojarnos de nuestros derechos, es donde yo primero tengo que entender quién soy. Tengo que entender que soy hijo de un rey, que soy coheredero con Cristo Jesús, que todo lo que le pertenece a Él me pertenece a mí porque soy su hijo, porque Él vive en mí a través de su Espíritu Santo, porque yo tengo el poder de Dios en mí para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. ¿A poco usted no tiene ese poder dentro de usted? Usted tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de usted. Usted tiene el poder para sanar. Usted tiene el poder para liberar al cautivo. Usted tiene el poder para perdonar y para ayudar a la gente a perdonar. Porque Cristo vive en ti a través de su Espíritu. Tienes que saber quién eres.
Y después tienes que aprender a dejar aquellos derechos que tienes con tal de convertirte en un siervo que obedece la voz de su amo y hace lo que él quiere. Venga tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. Es lo que Cristo nos enseñó a orar, ¿no es cierto? En el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. A veces nosotros tenemos dificultad porque nuestros deseos son fuertes, nuestros anhelos son fuertes. Y a veces yo escucho personas decir, oye, ven a Cristo y tú verás como Él te va a cumplir todos tus sueños. ¿Verdad? Y el mayor sueño mío quizás haya sido hacerme rico robando un banco. Porque es mucho más fácil, mucho más rápido. ¿Verdad? En vez de trabajar fuertemente y invertir sabiamente y después, mejor robar un banco. ¿Verdad? Estaba esperando que alguien dijera amén, pero nadie dijo amén. Qué buenos son ustedes. No era mi deseo, pero en esta ilustración, ¿qué si el deseo de uno era robar un banco? Y de repente lee en la Biblia a esta persona, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¡Aleluya! Yo voy a deleitarme en Cristo y Él me va a dar el deseo de poder robar el banco sin que se den cuenta y me voy a hacer millonario. ¿Cuántos saben que no funciona así? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. A mí me gusta enseñarlo de otra forma. Algunos dicen, Él va a cumplir los deseos que ya tienes. Yo digo, Él te va a dar los deseos que tú debes de desear. Él te dará los deseos de tu corazón. Él pondrá en tu corazón los deseos. Él te cambia el corazón. Pero a veces hay personas que quieren estar cerca de Jesús porque quieren que Jesús cumpla sus deseos. Y quizás no son malos como robar un banco. Me explico. Quizás son buenos. Yo quiero ser un hombre famoso. Yo quiero ser famoso. Yo quiero ser famoso. Y yo he visto que si estoy con Cristo, al yo hacer a la gente pensar que estoy haciendo a Cristo famoso, más bien me estoy haciendo famoso yo. Y entonces ahí sale la canción nueva de alabanza que dice, estoy regresando al corazón de adorador. No se trata de mí, no se trata de mí. Es una traducción de una canción en inglés, donde alguien cuando sintió ese sentir del corazón de que empezó queriendo adorar a Dios, pero ahora de repente ya dejó de ser de Dios y vino a ser de Él. Y tuvo que escribir una canción, I'm going back to a heart of worship. It's all about you. No tiene que ver de mí, no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Y hay algunos de nosotros que empezamos bien, pero se nos olvida en el camino. Se nos cae suficiente lodo como para ya estar más o menos limpios y pensamos que ahora puedo vivir para mí. Sin darnos cuenta que la vida de un cristiano es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo sujeción. ¿Por qué? Porque el cuerpo a veces desea cosas que no deberíamos nosotros decirle sí y amén. Mi cuerpo desea el helado como usted no se puede imaginar. Y en estas vacaciones que tomé, híjole, comí más de lo que debía haber comido. Y ahora lo tengo que sufrir porque ahora tengo que trabajar doble para bajar todo aquello. Yo no golpeé mi cuerpo y no lo puse en sujeción. Más bien como un víctima abrí la boca y dejé que entrara. Eso es algo sencillo, pero ¿cuántos de nosotros quizás no nos damos cuenta que hay cosas que realmente tú tienes que golpear? Mira, yo he oído cristianos que testifican y dicen, desde que yo acepté a Cristo, el deseo del cigarro se me fue, el deseo del alcohol se me fue. Y entonces hay otro ahí que dice, todos los días yo me levanto con el deseo, pero no lo hago, me golpeo. Yo no sé por qué Dios te tiene a ti tanto favor cuando a mí me va tan mal. ¿Quién me entiende lo que estoy diciendo? Existen ambas cosas. Hay personas que de repente ya no tienen el deseo, pero hay otros que toda la vida luchan con el deseo. Yo he tenido que aconsejar jóvenes que dicen, pastor, toda mi vida he tenido deseos por personas del mismo sexo. Y nunca he practicado eso, nunca me he dejado porque yo sé que va en contra de la voluntad de Dios, pero todos los días lucho contra el deseo. Y usted en este momento está diciendo, pastor, eso está bien heavy. Eso está bien pesado. Imagínate usted que usted sea un hombre y que haya nacido, según tú piensas, con el deseo de otros hombres, pero tú conociste a Cristo en una temprana edad y tú te das cuenta que eso es pecado y no lo debes de hacer, y tú toda la vida luchas en contra de ese deseo. Y nunca lo ejerce.
La debilidad de tu carne es esa. Y tú tienes que pelear contra ella todos los días. Y Dios te da victoria todos los días. Esto es importante que ustedes entiendan. A veces uno nace con la carne pecaminosa, con ciertos deseos de ser mentiroso. Lo que a ti más te gusta es mentir. ¿Alguno tenemos aquí? No levante la mano. Algunos dicen amén, gloria a Dios. Ese soy yo, pero mintiste, ¿verdad? Okay. O sea que tienes ese deseo, pero tienes que negarte a ti mismo. Ve, porque la gente, mira, hay un argumento que dice, pero pastor, ¿cómo tú puedes hablar así? Bueno, yo hablo así porque la Biblia es clara, pero nacieron así. Exactamente, nacieron pecadores. ¿A poco tú no naciste pecador? Yo nací pecador. Ese no fue el pecado con el cual yo tuve que luchar, pero quizás hay algunos que sí. Hello, ¿están conmigo? ¿Me están entendiendo? Hay otros con los cuales yo he tenido que pelear siempre. ¿Y usted quiere comentar los suyos? Bueno, si usted no, yo tampoco. Que si olvídense de ese argumento de que debe de ser correcto porque así nacieron. Mentira, todos nacimos pecadores, con inclinaciones erradas. Y cuando descubrimos la verdad, tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacernos siervos a la palabra de Dios. Espero que eso les ayude. Eso era para ayudarles a ustedes. Porque a veces usted lucha con ese decir, pero Dios quizás es el que me dio ese deseo. Si el deseo va en contra de la palabra de Dios, Dios no te lo dio. Quizás viene de otra fuente. Niéguese a sí mismo. Toma forma de siervo. Segundo, tome su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? Algunas hermanas dicen, yo cargo la mía todos los días, se llama mi esposo. Yo tomo mi cruz, Dios me dio una cruz que cargar. Mira, se lo digo de esta forma bien sencilla. Tomar su cruz es comprometerse hasta la muerte. Comprometerse hasta la muerte. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Diga conmigo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que si cuando Cristo le está anunciando de que va a morir en la cruz del Calvario, Él les está diciendo, si ustedes quieren venir en pos de mí, si quieren ser mis discípulos, si quieren ser mis hijos y seguirme, necesitan negarse a sí mismos y necesitan comprometerse hasta la muerte. Y muerte de cruz si es necesario, una muerte muy vergonzosa, una muerte de personas en lo peor. Estar dispuesto hasta morir. Hay personas que les encanta estar involucrados en la iglesia. Y no voy a preguntar, ¿cuántos quieren estar involucrados en la iglesia? Porque después se van a enojar conmigo, con lo que voy a decir. Pero a algunos les encanta estar involucrados en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero hay otros que han aprendido a estar comprometidos con la iglesia y con el cuerpo de Cristo. ¿Hay una diferencia? Yo quiero estar involucrado en la iglesia, yo quiero estar comprometido con la iglesia. Le voy a explicar la diferencia. Ya se lo dije una vez, se lo recuerdo, porque no encuentro otra ilustración mejor que esta. Pero era en aquel entonces cuando los animales hablaban, ¿se acuerdan? Y el chanchito iba caminando a la par de una gallina. Y la gallina se empieza a reír y burlar del cerdo. Y le dice, ¿ya ves? Yo soy el importante. Porque estaba señalando a un letrero frente a un restaurante que decía, huevos con jamón. Desayuno especial, huevos con jamón. Y dice, ya ves, siempre anuncian lo más importante primero, huevos con jamón. La gallina estaba toda orgullosa porque ella proveía los blanquillos y él proveía el jamón. Y el cerdo la mira y le dice, mira, tú solamente estás involucrada con ese desayuno. Yo estoy comprometido. Voy a esperar un ratito para que le caiga el 20. Porque la gallina, con un día de trabajo, hay huevos para desayunar. Pero el cerdo, para que haya jamón, tiene que morir. ¿Quién está comprometido con ese desayuno? El cerdo. La gallina solamente está involucrada. Lo que yo he descubierto en la iglesia es que hay uno en el medio.
que no está solamente involucrado, pero tampoco está dispuesto a morir. Solo da la pierna de jamón. A eso le llamo yo el chaurrengo. Y esos son esos cristianos que están en proceso de comprometerse, pero solo se comprometen una parte y el resto queda fuera. Hello. ¿Todavía me quieren o quieren que me vaya de vacaciones otra vez? No, porque es importante que entendamos esto. Yo aprendí esto muy temprano en mi vida cristiana y cada vez que yo oigo gente que dice, quiero involucrarme más en la iglesia, algo adentro de mí dice, no, comprométete. Y con eso basta. Porque cuando uno está comprometido, quiere decir que uno está comprometido hasta la muerte. Cuenta conmigo en lo que sea. Porque ya yo morí. ¿Me explico? Involucrado es cuando me conviene, cuando tengo tiempo, si no me es un estorbo, si me dan ganas, si amanece con sol, si el aire acondicionado en la iglesia está funcionando. Yo recuerdo una vez fui a ministrar a Mañadero. ¿Cuántos conocen el pueblo de Mañadero? Ahí en Baja California. Fui a ministrar a Mañadero. Yo era jovencito, me despertó el gallo cantando en la mañana. Yo nunca, un gallo, yo siempre, ¿cómo eso es en contra de Dios tener gallos? Porque este gallo ni siquiera tenía reloj, entonces estaba cantando a una hora que no le correspondía. ¿Han tenido esos gallos locos que cantan cuando quiere? Me tocó uno de esos, las 3 de la mañana y está cantando y yo, si todavía ni has levantado el sol, cállate, gallo. Y yo estaba durmiendo en un lugar distinto, no a lo que estaba acostumbrado y llega la hora de la iglesia, en la noche. Todo el día nos la pasamos evangelizando el barrio y todo, invitando a gente de la comunidad que subieran a un cerro donde estaba la iglesia cuadrangular para que esa noche vinieran a escuchar a estos gringos que iban a predicar. Estos gringos espirituales comprometidos con Cristo que les van a decir a ustedes cómo es servir al Señor. Y cuando llegamos nosotros a la hora de subir, empieza a llover, un aguacero de esos, pero que no se ven aquí, donde se abrieron los cielos y no habían calles pavimentadas, que sí, empezó el lodo y yo estaba pensando, ¿cómo voy a llegar sin ensuciarme? Y después vienen con una pecera y entendí por qué es pecera, porque ponen todos los peces, ahí todos juntos. Y entré a una pecera y habíamos como 15 y todos estábamos ahí apachurrados y yo me iba quejando porque estaba en la pecera, subiendo por el cerro. Y en unos 15, 20 minutos llegamos a la iglesia. Nos bajamos y rápido nos corretearon adentro de la iglesia ahí a salvo. En el camino había una persona que yo vi subiendo en la parte de abajo del cerro que traía un, ¿cómo le dicen en México? Es de tela, cubre la cabeza. No un turbante. Ustedes saben, no era impermeable, es como el que usa alrededor, no una bufanda, pero algo parecido. Un rebozo. Ese es. Hermana, ven aquí y modélalo. No, mentira. Ok. Tenía su rebozo. Gracias. Es que yo soy gringo de acá. No, a duras penas puedo hablar el español. Ok. Tenía un rebozo. Y lo tenía encima de su cabeza y estaba caminando. Y yo la miré y tengo que confesarme delante de Dios en ese momento. Y yo lo que pensé, porque soy cubano y uso esta frase mucho, pero esa mujer está loca. Yo pensé eso y digo, ¿y esa mujer está loca? Con este aguacero, ¿qué hace ella caminando por la calle? Hello, ¿alguien conmigo? O sea, yo digo, ¿qué hace esta? Ya había empezado el culto, ya casi estábamos por empezar a predicar cuando esa señora entra a la iglesia. No se iba a perder el culto. Y fue bajo una lluvia. Y el gran siervo de Dios que vino a ministrarle, la llamó loca. Y yo estaba en lo cierto. Porque ella era tan loca que no le importaba cualquier circunstancia. A la casa de su padre, ella iba a llegar. Y para el mundo, eso es locura. Pero tú estás loco, tú vas a ir a la iglesia, está lloviendo. Tú estás loco, vas a ir a la iglesia, no está lloviendo, vámonos a la playa. O sea, nos acostumbramos tanto que no aprendemos a negarnos a nosotros mismos
y a tomar nuestra cruz y comprometernos, estar comprometidos. Y por último, sígame. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Filipenses 2, 9 al 11 concluye Pablo hablando, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sígueme, ¿por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Y un día toda lengua, toda rodilla va a tener que doblarse y toda lengua va a tener que confesar que Él es el Señor. No esperes de que ya no te queda de otra. Hazlo desde ya. Confiésalo como Señor. ¿Y cómo le sigo, Señor? ¿Cómo le sigo, pastor? ¿Cómo le sigo? Ore, lea y obedezca. Ya se me fue el tiempo. Rápidamente, ore, hable con Él. ¿Cómo le sigues? Habla con Él, ora, no se te olvide. Somos muy cómodos en Estados Unidos, se nos olvida, ¿no es cierto? Ahora, solo nos acordamos de orar cuando hay problemas. Orar sin cesar, dice las Escrituras. Esté en comunicación diaria y continua con el Señor Jesucristo. Lea su palabra, pase tiempo escudriñando las Escrituras. Y cuando usted escuche y cuando usted vea lo que Dios te está diciendo, obedece. Es sencillo, una vida de obediencia. Es como usted siga al Señor. Tenemos que nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, comprometernos y entonces seguirle. No nos podemos quedar estancados nomás, tenemos que caminar, tenemos que seguirle, seguir sus pasos, oyendo su voz. Las ovejas del Señor conocen su voz y le obedecen, le siguen. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir la voz del Señor. ¿Cómo yo sé cuando Dios me está hablando? Porque conozco su voz. ¿Por qué? Porque la he escuchado. ¿Cómo yo sé cuando algo es de Dios? Porque he leído su palabra y su palabra es Él hablándonos. Y cuando algo no concuerda, yo sé que no viene de Dios. Cuando concuerda, yo sé que es voz de Dios. Y entonces, ¿qué hago? Obedezco. Vení, voy. Camina, camino, anda, ando, brinca, brinco. Obediencia es lo que el Señor pide de nosotros. Mucho más que sacrificio. Oren conmigo, por favor.